Hola, soy el doctor Fernando Coto Iglesias. Creo que ya escucharon mi presentación. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Me hubiera encantado estar en persona, pero por razones de trabajo y fuerza mayor que todos ustedes comprenderán, hoy grabé esta conversación y al final espero poder aclarar todas las preguntas, dudas que se generen. Espero tratar de hacerlo de manera interactiva para que no se aburran de escucharme. Así que, sin más, avancemos con el tema del deterioro cognitivo en el adulto mayor y hice un cambio respecto a lo que se había planteado en el formato original y en el programa que ustedes tienen a mano. Con respecto a mis conflictos de interés, tengo que decir que he sido invitado como expositor a este congreso y estoy recibiendo honorarios por impartir esta conferencia. Sin embargo, el contenido de la misma ha sido seleccionado de manera libre y voluntaria, sin ningún interés particular, y espero que sea de gran ayuda para todos ustedes. Quisiera iniciar con algunas ideas con respecto al deterioro cognitivo, el cual considero que es una condición íntimamente ligada a la edad, porque observamos que la gran mayoría de los casos de demencia va a ocurrir después de los 65 años de edad. Entre el 95 y el 97% de los casos va a ocurrir esa edad. Y antes de los 65 años de edad podríamos observar algunos casos de demencia, pero van a ser cerca del 5%. Entonces hay una estrecha relación entre esto y sobre todo la demencia. Vemos que su prevalencia se va a duplicar cada 5 años a partir de los 65 años de edad, en el cual tenemos una prevalencia relativamente baja, en el peor escenario un 2%, pero esto llega a ser hasta un 50% en las personas de más de 85 años de edad. Y cuando pensamos en la distribución que hay en los casos de DSL, lo que tenemos es algo similar a lo que ustedes ven en este gráfico. Vean cómo la prevalencia del deterioro cognitivo leve pasa de ser un 6,7% a los 64 años de edad, y esto aumenta de manera exponencial hasta ser prácticamente una cuarta parte de los pacientes después de los 80 años de edad. Y tradicionalmente hemos entendido estos cambios como relacionados con el beta amiloide y la proteína tau. Entonces, quisiera invitarlos a que pensemos en cómo hacemos al día de hoy el diagnóstico de una demencia. Lo primero que tenemos es la posibilidad de que el paciente nos consulte porque está teniendo algún problema de memoria, y entonces nosotros vamos a pensar, bueno, ¿hay o no hay una alteración neurocognitiva? Y estaríamos buscando básicamente aquí algunas alteraciones cognitivas primarias, y básicamente lo que queremos saber es que esto no esté relacionado al desarrollo, por ejemplo, que no sea relacionado a una parálisis cerebral infantil, que no sea ocasionado por un síndrome de Down, que esos son capítulos aparte. Lo que estamos buscando es que esta persona que tiene esta alteración cognitiva primaria represente un deterioro. Y esto es que la persona estaba antes funcionando a otro nivel y ahora está detectando que no está funcionando al mismo nivel. Una vez que uno tiene definido esto y dice, bueno, sí, la persona se está deteriorando y esto no se debe al desarrollo, entonces buscamos la posibilidad de hacer lo que se llama el trastorno neurocognitivo mayor, que ya es un diagnóstico más formal en el cual la persona presenta un deterioro cognitivo significativo. Ese deterioro cognitivo significativo está interfiriendo con su capacidad de ejecutar tareas de la vida diaria de manera independiente. Tenemos que descartar que esa persona no esté en delirio. Yo debería añadir acá que no esté deprimida, además, y que no hay otro trastorno mental que lo esté explicando. Por ejemplo, deficiencia de vitamina B12, hidrocefalia, tensión normal, una meningitis, cosas de ese tipo, y un tumor cerebral, por ejemplo. Entonces, no puede ser debido a ninguna otra cosa, no puede estar en delirio, tiene que interferir en la actividad diaria, tiene que ser un deterioro cognitivo significativo y tiene que representar un deterioro respecto a un estado previo. Si estas tres cosas, perdón, todo esto que he mencionado se confirma, entonces podemos avanzar a lo que nos dice el DSM-5 y hacer el diagnóstico formal de una demencia, en donde además de todo lo anterior, tengo una atención que está comprometida, tengo una función ejecutiva que está comprometida, tengo problemas en el aprendizaje, en la memoria, tengo problemas del lenguaje, tengo ciertas alteraciones con mi ejecución motora
o mis aspectos perceptivos y tengo también alteración en aspectos de socialización. Y lo que tradicionalmente hemos dicho, bueno, lo que hay detrás de estos cerebros de una demencia, mal llamada anteriormente demencia senil y mal llamada hoy en día de manera rápida e imprudente enfermedad de Alzheimer automáticamente, es que lo que tenemos son neuronas que están dañadas por fragmentos de proteína tau y tenemos depósitos extracelulares de beta amiloide. ¿Qué es el beta amiloide? Rápidamente, para repasar, el beta amiloide es una proteína constitucional funcional que es una proteína de transmembrana y que se va a comportar como el péptido precursor de amiloide, que es el que ustedes ven acá. Es muy importante porque le da integración a a las membranas celulares, está muy ligada al GIP1 y está muy ligado a péptidos, perdón, y a fosfolípidos de membrana y también a partículas de colesterol. El colesterol y ciertas moléculas relacionadas al GPI son muy importantes y son cofactores en el metabolismo del péptido precursor del amiloide. Entonces, tradicionalmente, esto estabiliza nuestras membranas neuronales, ayuda a la conducción, ayuda a la fijación de recuerdos, a la memoria, a la expresión de bioquímica de las emociones y debería metabolizarse por lo que es la vía no amiloidogénica a través de la alfa secretasa. La alfa secretasa lo que va a hacer es metabolizar a este nivel el péptido precursor del amiloide, va a formar un fragmento intramembrana de 83 aminoácidos, que eso después, posteriormente, por la beta, pero por la gamma secretasa, va a ser metabolizado a los fragmentos P3 y al fragmento que se queda a nivel de citosol. Todo esto es hidrosoluble y no va a haber ningún problema. Se pueden reutilizar los fragmentos. Pero, si algo no está funcionando bien y todavía no lo entendemos por qué, pero el envejecimiento está muy relacionado a esto, esto se metaboliza a través de la beta secretasa. Lo que tenemos entonces es que entramos en la vía amiloidogénica. Y esto hace entonces que el metabolismo del amiloide sea diferente y se comiencen a formar fragmentos conocidos como el A-beta. El A-beta no es hidrosoluble, el A-beta comienza a formar oligómeros, tetrámeros, octámeros y al final forma placas gigantescas que se van a quedar depositadas en el espacio extracelular a nivel del sistema nervioso central. Y además lo que tenemos es que estos fragmentos que ya no son de 83 aminoácidos, sino que son de 49 a 50, esto va a ir a afectar la expresión genética a nivel nuclear. Y esto va a hacer entonces que las neuronas no trabajen bien, incluso que entren en neurodegeneración. Y así es como tradicionalmente lo hemos entendido esto. Desde el punto de vista clínico, lo que se nos ha dicho es que esto va a ir avanzando, el envejecimiento normal, hasta llegar a una etapa temprana de Alzheimer, y esto va a ir progresando utilizando lo que se conoce como el Clinical Dementia Rating o el CDR en inglés, en donde lo normal es tener cero y ya un cuadro de demencia, estamos hablando de un CDR1 y esto va hasta el grado 3. Esto sería una demencia leve, una demencia temprana. Y lo que hace algunos años, desde 1999, propuso el doctor Ronald Peterson en su grupo en la Clínica Mayo, era que del 0 al 1 había un paso intermedio al que le llamó el CDR 0.5. Eso no se había descrito antes. Y él lo describió como un deterioro cognitivo leve. Y fue la primera persona en el año 99 que comenzó a hablar de deterioro cognitivo leve como un paso intermedio entre el envejecimiento normal y la enfermedad de Alzheimer temprana. Habían ciertos cambios que después con el paso del tiempo comenzaron a aparecer cambios que tenían que ver con, bueno, qué está pasando a nivel del atado en el líquido cefalorraquídeo y vean cómo comienza a aumentar desde el deterioro cognitivo leve y ya esto es muy evidente cuando la persona tiene una demencia. Vean cómo la dependencia en las actividades de la vida diaria también va cambiando. Comienza a haber algunas alteraciones inicialmente en las personas con deterioro cognitivo leve
También comienza a cambiar el metabolismo parietal en el PET con glucosa marcada. También comienzan a cambiar los péptidos de amiloide en el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, cambios ya más avanzados como el tamaño del hipocampo o cambios en los test neuropsicológicos los vamos a ir observando tempranamente, pero esto es más marcado en la etapa temprana del CDR1 cuando yo tengo muchas placas de amiloide y muchos chosovillos neurofibrilares. Y para eso, ¿qué ocupo? Tiempo. Ese es el principal elemento que yo voy a añadir para definir cuándo hay una progresión o no. Entonces, pensemos en cómo progresa desde la queja subjetiva de memoria hacia la demencia un caso que nosotros podamos atender en el consultorio. Entonces, inicialmente nosotros vamos a tener una persona que va a venir con una queja subjetiva de memoria. A veces viene el paciente, a veces viene la familia y no lo trae. Y entonces se ha visto esta publicación desde el año 2015 que cuando damos 18 años de seguimiento a personas que tienen una queja subjetiva de memoria, lo que observamos es que el 65% de los que lo tienen van a progresar a un deterioro cognitivo leve versus 34 personas 34% de las personas que no tienen una queja subjetiva de memoria. Entonces, aunque es algo relativamente benigno, es algo que nos tiene que encender como alguna alerta, alguna llamada de atención, porque las personas que tienen la queja subjetiva de memoria tienen el doble de riesgo de avanzar a un deterioro cognitivo leve comparado con las personas que no tienen esta queja subjetiva de memoria. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando la persona tiene esto para saber si realmente nos quedamos de este lado de la baranda en la queja subjetiva de memoria o nos pasamos a este lado de la baranda y pensamos, bueno, la persona tiene un deterioro cognitivo leve? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Antes, y esto es lo que yo hago, antes de moverme aquí y comenzar a hacer las pruebas neuropsicológicas de tamizaje, llamémosle mini mental, test de moca, test del reloj, lo que ustedes quieran, antes yo lo que hago es descartar que la persona no esté deprimida, que no tenga problemas tiroideos, que no tenga deficiencia de vitamina B12, que no tenga delirio, que no haya problemas severos del sueño, que no sea un síndrome post caída, que la persona no tenga una hospitalización temprana, llamémosle 3 meses, que no esté tomando fármacos que van a afectar el desempeño cognitivo y que la persona no sea epiléptica. Entonces, lo que hago en la primera cita es tratar de entender cuál es la historia detrás de la queja subjetiva de memoria, si hay un deterioro o no hay un deterioro, cuáles son las áreas cognitivas que se están deteriorando. Hago toda la historia relacionada a si hay síntomas motores, por ejemplo. Busco si hay problemas en el sueño orientado hacia trastornos del comportamiento en el sueño REM, porque eso me orientaría a que sí puede ser una causa de demencia o incluso puede ser una enfermedad de Parkinson que se está iniciando como nada más los problemas de sueño. Pregunto si hay disautonomías, porque la presencia de disautonomías también me puede orientar hacia una queja subjetiva de memoria que sea una etapa muy temprana, por ejemplo, de algunas otras demencias como el trastorno relacionado con la alfa-sinucleína, que es la demencia con cuerpos de Lewy, por ejemplo. Y trato entonces de entender bien también la parte, cómo está la parte psiquiátrica de la persona para tratar de entender primero que no esté en delirio, que no esté en depresión, pero que tampoco sea una persona, por ejemplo, que tenga síntomas de frontalización, porque eso ya me va a orientar hacia tal vez más aspectos neuropsiquiátricos. Ahora, supongamos que descartamos todo esto. Entonces, no hay nada de esto. En la siguiente cita vienen los test de tamizaje. En los test de tamizaje, ya les decía antes, mini cog, mini mental, moca test, test del reloj. Lo que ustedes ocupan saber es si hay evidencia o no de que la persona tiene un deterioro cognitivo leve. Asumamos que la hay. Porque dijimos a los 60 años de edad puede la prevalencia ser hasta una cuarta parte. Ahora, lo que ocupamos saber es que de los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve, 11% solamente van a progresar cada año hacia lo que andamos buscando es si la persona tiene o no tiene una demencia, porque la demencia sí tiene una prevalencia más elevada de hasta el 13% en gente de más de 60 años, pero la mitad de las personas de 85 años de edad pueden tenerla y ocupamos diagnosticarla entonces de manera importante
porque conforme la población va envejeciendo, cada vez vamos a tener más pacientes aquí y ocupamos saber quién está bien y quién no es y quién está mal. Y una vez que ya yo tengo definido, bueno, el cuadro es realmente una demencia, lo que quiero saber es cuál es el tipo de demencia y el paso número dos, estadiar esa demencia. ¿Por qué? Para poderle explicar a la familia, para poderle explicar muchas veces las anticipaciones que hay que hacer con respecto al cuidado y el manejo y sobre todo para plantear un tratamiento adecuado. Vean que llevamos hasta aquí 15 minutos conversando y vamos avanzando de manera clara. Y siempre resalta el tema del deterioro cognitivo leve porque lo que queremos es diagnósticos tempranos. Entonces, he de decir que el deterioro cognitivo leve o MCI por sus siglas en inglés, es una condición médica común en el envejecimiento y está relacionada con problemas de memoria y capacidad de pensamiento. Existen al menos 9 subtipos de deterioro cognitivo leve, pero el amnésico es el que frecuentemente se relaciona más con la enfermedad de Alzheimer. Y sí existe una fuerte evidencia de que el deterioro cognitivo leve puede llevar a una demencia, especialmente en pacientes que tienen algunos genotipos de ApoE, como el epsilon E4-4. Y algunas personas, el MSI, el deterioro cognitivo leve, es temporal y no va a empeorar. Entonces, esta publicación me gusta mucho, es del año 2017 porque trata de explicar cuál es el comportamiento clínico que va a tener en el tiempo una persona con deterioro cognitivo leve. Entonces, ellos lo que hacen es que toman personas, controles sanos y personas en su evaluación basal con deterioro cognitivo leve y entonces hacen una primera evaluación y definen, bueno, todos estos están sanos en esta primera evaluación, todos estos tienen un deterioro cognitivo leve, tienen una segunda evaluación y una tercera evaluación separadas por 3 años cada una de ellas. Y entonces vemos aquí los patrones que puede seguir el deterioro cognitivo leve en el tiempo. Tenemos los patrones estables, una persona que fue sana en la primera, en la segunda y en la tercera, y tenemos los deterioros cognitivos leves estables, que fue deterioro cognitivo leve en la primera, en la segunda y en la tercera, son estables. Esos estables van a representar una tercera parte en el caso de los sanos estables y una cuarta parte de los pacientes en el caso de los estables con deterioro cognitivo leve. Lo interesante es que yo puedo tener hasta un 20% de pacientes que eran sanos pero inestables y otros que tienen un deterioro cognitivo leve fluctuante también en ese rango del 18% que no es nada despreciable. Porque vean ustedes este caso que va acá, esta persona tenía un deterioro cognitivo leve al inicio, pero en la siguiente evaluación se revirtió, pero en la siguiente evaluación otra vez tiene deterioro cognitivo leve. O el paciente, la opción que tenía deterioro cognitivo leve, y cuando se cerró la tercera ronda, pues ya estaba sano. Igualmente pueden ocurrir sanos y después deterioro cognitivo leve o sano, deterioro cognitivo leve y después sano. Y entonces estos son los sanos inestables, los deterioros cognitivos leves inestables. Los sanos inestables, los deterioros cognitivos leves inestables. Entonces por eso me refiero que el deterioro cognitivo leve es un constructo interesante, pero algo está pasando con él. Porque si ustedes suman el 19,46 más el 18%, bueno, esto, wow, a manera rápida, esto va a sumar un 40% de los casos. ¿Esto qué quiere decir? Que en las mejores clínicas, en los mejores centros, el diagnóstico está teniendo problema porque hay un 40% de los pacientes que vamos a depender básicamente del tiempo para poder saber qué tienen, pero no podemos decir si tienen una cosa o tienen la otra. Como esto es problemático, entonces desde el año 2019 ya, el profesor Greg Ritchie, que él era uno de los jefes del servicio de psiquiatría del envejecimiento en la Universidad de Edimburgo, dijo, muchachos, tenemos una crisis amiloidea. Esto que describía Ronald Peterson como con sus criterios de deterioro cognitivo leve y que un 40% es inestable, nos hace pensar que, bueno, deberíamos cuestionarnos. Y él dijo una frase muy fuerte y él lo que dijo es, la demencia no existe. ¿Y por qué él decía esto? Y ustedes comienzan a leer acá lo que dice la publicación del Lancet Neurology, y es que dice que hemos estado describiendo a las personas
cómo viviendo con demencia en los últimos 50 o 60 años basados en criterios diagnósticos que fundamentalmente están desactualizados. Imagínense, criterios diagnósticos desactualizados. Y él lo que decía aquí es que hay una cosa que de manera impactante está haciendo falta en el diagnóstico de la demencia y es el cerebro. ¿Cómo es posible que estemos diagnosticando y enseñando a los estudiantes de medicina, y posiblemente esto es lo que ustedes han recibido antes, y que no estemos hablando del cerebro? Aquí hay un problema muy serio. ¿Y por qué el profesor Richie decía que la demencia no existe? Él dice que hay un 30% de diagnósticos que están mal hechos en casos de clínicas de expertos cuando lo comparamos con la autopsia. Los de ustedes que tuvieron la oportunidad de estar en las sesiones anatomoclínicas que se hacen los viernes en el Hospital San Juan de Dios, recordarán cómo uno llegaba, presentaba el caso con aquel expediente gigantesco, cientos de tomos, además, uno se preparaba, se estresaba, estaban todos los doctores Castro ahí en la primera fila, el doctor, uff, terrible. Y entonces uno llegaba, planteaba todo, todo el mundo hacía los diagnósticos diferenciales, uno decía, es esto, lo jura por su madre, lo juro por mi madre, llegaba el patólogo y era otra cosa. Algo así es lo que pasa en los centros de expertos con el diagnóstico de demencia, cuando introducimos al cerebro, porque entonces en el cerebro ya yo puedo tener histopatología de amiloide y del punto de vista clínico el diagnóstico de demencia y hacer este cuadro de 4x4, perdón, 2x2. Entonces lo que tengo es histopatología de amiloide con demencia, esa es una enfermedad de Alzheimer, pero puedo tener histopatología de amiloide sin demencia. Y eso es algo muy loco, porque eso es una enfermedad de Alzheimer sin demencia. No sé cuántos de ustedes antes habían escuchado este concepto, pero sí, pueden haber pacientes con Alzheimer que no tienen demencia y pacientes con Alzheimer que tienen demencia, pero al mismo tiempo pueden haber pacientes con demencia que no tienen enfermedad de Alzheimer y pacientes que son los sanos reales donde no hay demencia y no hay tampoco histopatología de Alzheimer. Y aquí estas publicaciones vienen desde hace años. La enfermedad de Alzheimer sin demencia desde 1988 se describió, demencia sin Alzheimer 2007 se describió. Y entonces, ¿a qué me lleva esto? Nada más, veamos lo que conocíamos en 1984 y lo que conocemos ahora 50 años después en el 2025. Aquí sabíamos y se nos decía, bueno, algo pasa con el astrocito, ¿verdad? Algo pasa con la microglia, pero esas eran nada más de sostén, ¿no es cierto? Eso es lo que nos decían en los años 90 en la escuela de medicina. Pero bueno, algo está pasando que hay disfunción sináptica. Sabíamos las placas de amiloides, sabíamos los ovillos neurofibrilares y comenzamos a hablar hacia finales de los 90 de que puede haber neurodegeneración. Y esa neurodegeneración está marcada por la tau fosforilada y también por la presencia de neurofilamentos que hoy en día han tomado muchísima relevancia. Entonces, esto hizo que, bueno, comencemos a hacer cosas diferentes, comencemos a evaluar biomarcadores y a partir del año 2012 comienzan a aparecer muchas publicaciones y consensos en los cuales, bueno, dicen, deberíamos fijarnos en qué está pasando en los PET de amiloide, en los PET tau y qué está pasando también en la resonancia magnética o el PET funcional. ¿Y qué está pasando además con amiloide, con tau y con neurofilamentos, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo? Y entonces se comenzó a hablar a partir del año 2018 que debería utilizarse un sistema conocido como el ATN. A por amiloide, T por tau y N por neurodegeneración. Y esto es donde han ocurrido la mayor parte de los avances en los últimos años en este tipo de enfermedad. Y entonces, ¿en qué estamos ahorita? Estamos con biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer y algunas otras cosas interesantes como los neurofilamentos, el tema de los exosomas, que son cosas bien interesantes de las que podríamos hablar. Sin embargo, quiero hablarles rápidamente de por qué desde el año 2018 el Instituto de Investigación en Salud y la Asociación de Alzheimer Internacional en Estados Unidos dijeron, bueno, esto debería ser la definición biológica de la enfermedad de Alzheimer. Debería tener cuál es el perfil ATN y debería tener esa categoría de biomarcadores. Entonces, si las personas no tienen
amiloide, no tienen tau, no tienen neurodegeneración, esa gente tiene biomarcadores normales de enfermedad de Alzheimer. Para que tenga cambios de Alzheimer, tiene que tener amiloide. Pero si no tiene tau, esos son cambios patológicos de Alzheimer. No es equivalente a enfermedad de Alzheimer. Y hoy la entendemos como un continuo que tiene diferentes puntos y diferentes cosas, pero las personas pueden tener amiloide y neurodegeneración sin tau y eso realmente no es Alzheimer. Y entonces debería sospechar que puede haber algo de Alzheimer, pero que tiene que haber algo más que no es Alzheimer. Por otro lado, si la persona no tiene amiloide, realmente esa persona tiene demencia, pero no tiene una enfermedad de Alzheimer. Y por eso es importante saber ahora si hay amiloide o no hay amiloide, si hay tau o no hay tau y si hay neurodegeneración. Voy a avanzar por qué es importante el ATN y también si hay síntomas cognitivos o no. Y es porque ellos tienen diferentes roles en la definición y en el estadiaje de la enfermedad de Alzheimer. El amiloide va a determinar si una persona está o no está en el continuum del Alzheimer. Por eso es importante saber ese biomarcador. La proteína tau es muy importante porque va a determinar si una persona ya está en el continuo del Alzheimer o no. Y después vienen los otros que son para estadiar la severidad. Tenemos la neurodegeneración y tenemos los síntomas cognitivos. Entonces, A y T indican cambios neuropatológicos específicos que definen la enfermedad de Alzheimer, mientras que el N y el C no son específicos de la enfermedad de Alzheimer. Por eso se colocan entre paréntesis. Para los de ustedes que como yo somos más visuales, lo que veríamos es una cosa así en la progresión de la enfermedad de Alzheimer. En el eje de las Y, lo que son las anormalidades de los biomarcadores, desde lo que es normal hasta lo que es anormal, cruzando por un umbral de corte, y en el eje de las X lo que tenemos es el estadio clínico, que va desde cognitivamente normal, que antes le llamábamos el CDR0, al deterioro cognitivo leve, que le llamábamos antes del 0.5, y el CDR1 cuando ya estamos hablando de demencia. Pero vean que si nos quedamos en esas etapas de estadiaje, nos estamos perdiendo un montón de cosas preclínicas y sobre las cuales podríamos intervenir más tempranamente. Entonces, lo primero que va a ocurrir es alteraciones a nivel de la proteína de beta amiloide, los que es lo que ustedes ven acá en el número uno, como va avanzando, y la progresión va a ser en algunas áreas con un avance posterior. Entonces, tiene que haber una progresión además en las alteraciones y en la cantidad y en los depósitos de beta amiloide. Eso es lo primero que va a ocurrir. Lo segundo que va a comenzar a ocurrir es la aparición de proteína tau fosforilada. Y esto podría detectarse si hiciéramos un PET de tau que en el país todavía no podemos hacer. Lo siguiente que va a ocurrir, hasta después de que estas dos cosas pasaron, es esto que está en gris acá, que es cambios a nivel estructural cerebral. Lo que voy a ver después es cambios a nivel de memoria y los siguientes son cambios a nivel de la función clínica. Que si ustedes ven, cuando nosotros hacemos tal vez el mini mental o cuando hacemos el test de Moca, déjenme ponerlo por aquí, el test de Moca o cuando yo estoy haciendo el test del reloj, que en la literatura lo van a encontrar como el clocks o el trail making o el que ustedes quieran usar. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente ver qué está pasando aquí y hemos perdido todos los años de lo que ha ocurrido antes. Entonces repasemos rápidamente. El orden temporal de las anormalidades en los biomarcadores, lo primero que ocurre es la amiloidosis y se comienza a ver desde etapas preclínicas. Lo siguiente que voy a ver es la alteración en la neurodegeneración y aquí es muy importante porque cada vez podemos hacer más resonancias magnéticas y a nivel institucional todavía no se puede hacer, pero a nivel de la Universidad de Costa Rica ya se puede hacer un PET con glucosa marcada. Y estemos claros que si nos esperamos a tener el deterioro clínico, todos estos cambios van a haber ocurrido muchísimo antes y podemos tener lesiones que ya no respondan tan bien al tratamiento.
Voy a tomarme unos minutos para hablar sobre los biomarcadores de imágenes y algo que tal vez a veces dejamos pasar por alto, y es que en el deterioro cognitivo leve, amnésico, podemos comenzar a ver ciertos cambios a nivel de hipocampo en los cortes coronales de las resonancias que se vuelven muchísimo más evidentes y sobre todo cuando son asimétricos entre el lado derecho y el lado izquierdo, de que la persona realmente puede tener una enfermedad de Alzheimer. Y vean ustedes también como si mandamos, si la persona tiene capacidad económica y puede pagarse el PET en la Universidad de Costa Rica, lo que vamos a ver es el hipometabolismo. Vean ustedes en el control sano, todas las áreas rojas de buen metabolismo cerebral, como el deterioro cognitivo leve comienza a disminuir en la zona posterior. Y en la enfermedad de Alzheimer, vean las grandes zonas de hipometabolismo que hay a nivel cortical. Cosas que están a punto de venir, pero todavía no han llegado al país, son las imágenes de beta amiloide. Y estas son sumamente importantes por los siguientes tratamientos que hay disponibles antiamiloideos, en los cuales yo necesito tener estas imágenes porque necesito tener pruebas de que la persona tiene alteraciones en beta amiloide y entonces que ese beta amiloide realmente se va a limpiar cuando yo pueda tratarlo. Sin embargo, en el país todavía no tenemos. Pero aunque tuviéramos, están estos casos en donde yo tengo en la resonancia magnética la atrofia de hipocampos y le pido en la Universidad de Costa Rica un PET de glucosa y veo que uf, el hipometabolismo está nada más en esta zona, no está en las zonas donde yo hubiera esperado que tuviera la enfermedad de Alzheimer. Y si pudiera hacer además un PET de amiloide, me encuentro que el PET de amiloide está limpio, no tiene amiloide. Entonces, ¿cómo es la cosa? No era que la neurodegeneración y que los hipocampos y la enfermedad de Alzheimer y el hipometabolismo y todo, pero entonces, si esto no es Alzheimer, entonces, ¿esto qué es? Y aquí entonces es donde tenemos que usar la nueva nomenclatura. Si yo he tenido la capacidad de pedirle al paciente todas estas cosas que, como les digo, hoy en día en nuestro país las podemos pedir. Y entonces tengo que decidir, bueno, en qué etapa cognitiva está la persona, si está normal, si tiene un deterioro cognitivo leve o si tiene una demencia y cuál es el comportamiento que tenemos para decir, bueno, esto está, es una demencia, pero no tiene biomarcadores de Alzheimer, ¿verdad? Por ejemplo, o esto sí es una enfermedad de Alzheimer, o esto es una combinación de Alzheimer con otra cosa más, o esto definitivamente no es Alzheimer. Y eso es muy interesante. Pero si no es Alzheimer, entonces, ¿qué es? Y entonces aquí es donde viene el tema. Bueno, si esto no es Alzheimer, entonces, ¿qué es? Dijimos, puedo ver amiloide, puedo ver tau, puedo ver neurodegeneración y le puedo hacer las pruebas cognitivas. Y entonces, si hay amiloide, tau y alteraciones cognitivas, esto lo más probable es que sí sea enfermedad de Alzheimer. Pacientes que nada más tienen amiloide sin tau son pacientes que tienen cambios de Alzheimer, pero no son la enfermedad de Alzheimer que conocemos hoy en día. Si el paciente tiene tau, perdón, tiene amiloide y tiene neurodegeneración, pero no tiene tau, bueno, eso puede ser que haya algo más con el Alzheimer. Pero los pacientes que tienen neurodegeneración, que tienen en lo verde queja cognitiva y no tienen tau ni amiloide, esas personas que no tienen enfermedad de Alzheimer, o incluso si tienen neurodegeneración y tau, son este grupo que están acá, no tienen enfermedad de Alzheimer. Y si son pacientes que además tienen neurodegeneración, tau y deterioro cognitivo, son demencias que no son enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué son? Y esto abre todo el capítulo de las proteinopatías en las enfermedades neurodegenerativas. Y estamos hablando de, hemos dicho, proteína tau, véanla por acá, pero también pueden haber otras cosas. Pueden, por ejemplo, haber alteraciones en la alfa-sinucleína. Sabemos que la enfermedad de Huntington es provocada por la huntingtina. Está la parte de beta amiloide con tau, que hemos dicho, esta es la enfermedad de Alzheimer pura, pero también hay otras cosas como el FUS, el TDP-43, el UPS, por ejemplo, que está involucrado en la esclerosis lateral amiotrófica. Estas son también variantes de comportamiento de la demencia frontotemporal, que todo esto que ustedes ven acá, de acá en adelante, es el espectro de la enfermedad
de la demencia frontotemporal, en donde yo voy a tener alteraciones en el lenguaje, alteraciones semánticas y también puedo tener afasias no fluentes, por ejemplo, en la afasia primaria progresiva, eso se refiere el PPA en inglés. Y entonces aquí lo que tengo son cosas que no tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer porque no tienen que ver con amiloide, tienen que ver con proteína tau. Pero la proteína tau no solamente es de enfermedad de Alzheimer, ella puede solita provocar algunas alteraciones como las afasias primarias progresivas o las demencias frontotemporales, pero también pueden provocar la parálisis supranuclear progresiva, por ejemplo. Eh, y por el otro lado, lo que tengo es la alfa-sinucleína, que se relaciona con la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy. La demencia con cuerpos de Lewy a veces podría tener un componente de beta amiloide y podría ser una de esas cosas de mezcla entre Parkinson y Alzheimer, pero también puede ser nada más a puro alfa-sinucleína y ser relacionado con la enfermedad de Parkinson. Y hay algunas otras cosas interesantes que son variables de la enfermedad de Alzheimer. Pero entonces, lo importante de las proteinopatías es que estamos avanzando, hay un montón de variables genéticas que me van a codificar para diferentes cosas, pero hay algunas alteraciones que son distintas de la enfermedad de Alzheimer y estamos tratando de entenderlas. Cuando pensamos en el tipo de demencia que tenemos actualmente, tenemos las que son por beta amiloide, que es la enfermedad de Alzheimer, tenemos las demencias mixtas cuando se mete además la parte vascular, las que son por sinucleína, pero también tenemos unas que son por el TDP-43 y aquí es donde está creciendo más el avance, porque el late representa hasta el 20% de las demencias y se cree que un tercio de las enfermedades de Alzheimer diagnosticadas actualmente realmente son late. ¿Qué es el late? El late significa Limbic Predominant Age-Related TDP-43 Encephalopathy. Ay, perdón. Entonces, esto es lo que significa encefalopatía relacionada a la edad predominantemente límbica por la proteína TDP-43. Y esto fue descrito ya hace ratillo, vean, en el 2007. Este fue el primer estudio en encontrar esas inclusiones. El autor fue latinoamericano, Amador Ortiz, trabajando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa el late? El late es un trastorno neurodegenerativo que va a afectar el sistema límbico y se ha identificado principalmente en personas de más de 80 años y afecta regiones del cerebro responsables de la memoria, las emociones, como el hipocampo y la amígdala, y se asocia con síntomas de pérdida de memoria que pueden ser similares a los de enfermedad de Alzheimer, pero que progresa lentamente. Y esas son dos cosas fundamentales. Uno, gente de más de 80 años y dos, una progresión muy, 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 muy lenta. Y el late se ha vinculado con una atrofia significativa del hipocampo, pero preserva relativamente todas las otras funciones neurocorticales. Entonces es nada más como memoria, pero como que no avanza, no progresa y hay gente muy mayor. Y entonces eso no es Alzheimer. ¿Cómo hacemos para diagnosticarlo? Y entonces, en el año 99, 1999, había aparecido el doctor Ronald Peterson, ahora aparecen ese mismo grupo en el año 2024 y lo que dicen es, bueno, miren, aquí estamos encontrando en la Clínica Mayo qué fue la metida de pata y lo que nosotros pensábamos que era Alzheimer, que ya no es Alzheimer. Y entonces, en julio del 2024, salen publicaciones donde dicen los científicos de la Clínica Mayo han definido un nuevo tipo de memoria. Y entonces esta nueva alteración, el tipo de memoria, es a lo que se llama el LANS. Y ese es el nuevo tipo de demencia descrita el año pasado. Rápidamente, el LANS significa un síndrome neurodegenerativo amnésico predominantemente límbico. Y vean aquí los criterios. Uno, que sea de más de 75, que sea un síndrome clínico muy leve, donde hay evidencia de atrofia de hipocampos, ¿verdad? Y que eso está desproporcionado a la severidad, donde veo muy grave la alteración, pero muy pocos síntomas clínicos. Y bueno, si yo pudiera añadir un PET, así lo puedo diagnosticar apropiadamente y lo interesante es que hay una baja probabilidad de tener patología tau y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque voy a tener alteraciones distintas en la enfermedad de Alzheimer de lo que yo observo en el LANS. Y el LANS resulta que son un montón de las demencias que yo estoy viendo ahora. Y lo interesante es que las personas con LANS, que son las que están acá en la línea verde, no progresan en el tiempo tan rápidamente como
la enfermedad de Alzheimer. Y entonces eso nos hace pensar, bueno, ¿será que tanto tiempo enojándonos porque la gente le llamaba demencia senil? ¿Y será que la demencia senil realmente es un LANS? Puede ser. Lo que debe decir es que cuando nos preguntan, bueno, ¿cuál es la frecuencia de las demencias del 1 al 5? La más frecuente sigue siendo la enfermedad de Alzheimer. La segunda es la demencia mixta combinada con vascular. El LANS viene a ocupar ahora el tercer puesto, dejando en el cuarto puesto la demencia con cuerpos de Lewy y en el quinto puesto la demencia frontotemporal. Y entonces, ¿cómo hacemos con el ATN a nivel tropical? Y si lo que ocupamos es AT y neurodegeneración, ¿sí? Entonces, es decir, es que a nivel privado, por ejemplo, se puede hacer en el laboratorio privado con $350 una determinación de fragmentos de beta amiloide 4240 y también combinado con la tau fosforilada 217, va combinado $380 y nos da la idea de que, bueno, hay o no hay, y podemos comenzar a trabajar sobre el ATN, por ejemplo. Si le quisiéramos añadir y profundizar un poco más, podríamos ir a la Universidad de Costa Rica al ciclotrón y pedir el PET con glucosa marcada. ¿Cuánto vale eso? Ya estamos hablando que aquí suben a los $3.800. Eh, y quisiéramos añadir además una resonancia magnética para ver los volúmenes y ver dónde están las alteraciones de neurotransmisores a nivel del voxel. Y esto entonces es una resonancia magnética que nos va a añadir como $1.000 más. Y cuando ustedes suman para hacer el diagnóstico apropiado, si quisieran ATN a nivel de Costa Rica, estamos hablando que aquí se le fueron $5.000 aproximadamente. eh, y a eso hay que sumarle los honorarios médicos y si lo quieren mandar a medicamentos o si lo quieren hacer una valoración neuropsicológica, ya sumen $500 más y el tiempo que esto tarda. Entonces, se puede hacer, sí se puede hacer. Hay algunos pacientes en los que lo pueden costear, pero bueno, son cosas y ahí es el punto donde estamos en el país. Ante la pregunta de si estos análisis en el plasma prometen o no prometen, ya hay algunas publicaciones, incluso son recientes del año pasado, donde dicen que sí, sí funcionan y sobre todo funciona combinar las dos cosas. Porque vean cuando utilizamos los cortes de proteína tau y los cortes de beta amiloide, estamos hablando, si la persona tiene deterioro cognitivo leve y yo le añado estas pruebas, yo estoy en el orden del 90% de lo que es la sensibilidad y tal vez la parte del p-tau me baja un poco, pero igual estoy por encima del 80% de especificidad. Y si ya el paciente tiene una demencia y la persona y la familia quiere saber si eso no es Alzheimer y ustedes le añaden esto, vean que prácticamente lo que es la sensibilidad es más del 90% con una especificidad que no es nada mala. Por arriba hay un 80%. Recordemos cuáles eran, por ejemplo, la del Minimental, si ustedes quieren usar 60%. Y para ir finalizando la pregunta, bueno, ¿y el tratamiento? Esto es una publicación que hace el doctor Jeffrey Cummings todos los años y donde él dice, bueno, ¿qué está pasando con las drogas disponibles para tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? Hoy tenemos, por ejemplo, este tipo de drogas que son biológicos, que están diseñados para la enfermedad. Tenemos también los que son potenciadores cognitivos. Tenemos también los que son para tratamientos neuropsiquiátricos y tenemos también lo que son pequeñas moléculas que están diseñadas para tratar la enfermedad. ¿Cómo qué? Como esos que ustedes ven acá en fase 1. Estos son los que están todos en fase 2. Estos son los que están ahorita en fase 3. ¿Qué tenemos en nuestro país? Tenemos donepezilo, tenemos además rivastigmina. Desgraciadamente la rotigotina nos dejó de lado. Tenemos además cosas interesantes como el uso de la metformina. Tenemos algunas otras cosas que están apareciendo como la semaglutida, en la cual tiene buenos em, ensayos clínicos que están corriendo. Y hay algunas otras cosas que en el país todavía no tenemos, como el salelenumab, el lecanemab. Tenemos el donanemab, que es donde están todas las esperanzas puestas. Y bueno, aquí hay algunas otras cosas
que vienen a ser bien interesantes. Tenemos, pues sí, claro, ¿por qué no? Probar la parte de las cannabinoides, tenemos que estar atentos a ver qué va a pasar acá. Tenemos la trazodona y de manera muy interesante tenemos el brivaracetam como una cosa que creo que en los próximos años vamos a ver si avanza de acá por acá. Brivaracetam en nuestro país nosotros tenemos disponible para tratar a los pacientes. Em, la vacuna del BCG, vean, es algo que está aquí en trailers de fase 2. Y bueno, aquí hay algunas otras cosas que están todavía por ahí, la memantina tratando como de encontrar como un lugar, eh, no tiene la preponderancia como los inhibidores de colinesterasa, por ejemplo, eso tenemos que ser muy honestos en poderlo decir. Sin embargo, lo utilizamos muchísimo. Hay cosas bien interesantes, ciprofloxacina con celecoxib, tiene cosas interesantes, la rifaximina por ejemplo, y el tema de toda la microbiota a nivel intestinal, todo lo que está ocurriendo, son cosas, de pronto ustedes comienzan a ver acá, por ejemplo, los probióticos, todo lo que está intentándose y lo que está ocurriendo en otras áreas, por ejemplo, a nivel gastrointestinal. Y entonces, cosas bien interesantes, de pronto moléculas que ya están por ahí y que quisiéramos escoger en algún momento, pues el escitalopram, por ejemplo, en el grupo de los antidepresivos, se ha visto que tiene un efecto neuroprotector y entonces ya a ustedes se les comienzan de pronto en la práctica clínica a ocurrir algunas cosas que podríamos ir combinando, de pronto algo de aquí con algo de aquí y algo de aquí. Y entonces ya tenemos un trío de medicamentos que nos ayude a tratar apropiadamente de acuerdo a lo que está disponible para tratar la enfermedad sin todavía haber llegado a la parte de los biológicos, porque les decía, nuestro país lo que nos está frenando es el tema de que no tenemos imágenes de amiloide. Y bueno, ya 45 minutos con ustedes, déjenme entrar en mis conclusiones. El estudio de las demencias está cambiando. Hoy en día las comprendemos mejor. En nuestro país tenemos buenas herramientas para aproximar un mejor diagnóstico etiológico. Aún estamos atados de manos al manejo no farmacológico y farmacológico que podemos recomendar y era lo que les mencionaba antes. Y bueno, si no están todavía aburridos, me gustaría darles este bonus track, una perla clínica nada más de algo que esto no lo va a encontrar en ningún libro, es algo que con la experiencia yo me he dado cuenta, que cuando uno comienza a evaluar a un paciente con deterioro cognitivo o con demencia, nosotros deberíamos enfocarnos en tres áreas y explicárselo a los familiares. Uno es el área cognitiva, donde yo voy a preguntar cómo están el conocimiento, el razonamiento, la atención, la memoria, la orientación, la ejecución de tareas en la casa, cómo ahí está el lenguaje, cómo está la parte de cálculo. Y si yo realmente veo que hay alteraciones a nivel cognitivo, entonces ahí es donde yo voy a dar un tratamiento y lo que puedo dar en este momento en el país son los inhibidores de colinesterasa, estos primeros tres. Galantamina todavía se puede usar, es el Reminil, se consigue en algunas farmacias, hay algunos pacientes que responden muy bien a ella. Y bueno, la combinación también de cualquiera de ellos con memantina puede ser una opción si ya estamos hablando de una etapa moderada en adelante. Pero a veces se nos olvida que los pacientes con deterioro cognitivo, con demencia, también van a tener síntomas emocionales, cambios en el nivel de energía, intolerancia, nerviosismo, depresión, irritabilidad, ansiedad, anedonia, y que eso es importante saber que los pacientes lo presentan. ¿Por qué? Porque el tratamiento debería añadir un inhibidor, de la recaptura de serotonina o un dual, y estamos hablando ya de antidepresivos. Les mencionaba en la diapositiva previa el escitalopram, pero a mí me parece que todavía mantienen en casos de ansiedad la sertralina un rol preponderante, en pacientes que están en la seguridad social, la fluoxetina o incluso la venlafaxina, pacientes con mucha astenia, el bupropión funciona, pacientes que más bien tienen insomnio y no están comiendo, la mirtazapina tiene una función, pacientes que además tienen problemas de neuropatía o problemas dolorosos, la duloxetina tiene su función y así podemos seguir hablando de múltiples en el caso de ellos. Pero también tenemos que evaluar en un tercer paso cómo está el pensamiento y la percepción del paciente. Si está con ideas persistentes y dele la misma idea, si son ideas que además son delirantes, que no son ciertas, que la vecina no está cuerdeando al esposo, que la empleada no le está robando, bueno, tal vez sí, eso hay que evaluarlo muy bien. Obsesiones,
ilusiones que los pacientes puedan tener e incluso la presencia de alucinaciones. Y unas muy particulares que son súper frecuentes en las demencias son el síndrome del atardecer, en el cual ustedes ven que típicamente la persona cuando comienza a oscurecer, empieza que se quiere para la casa, que ya está no en la casa, que lo lleven y se ponen inquietos. Es el famoso síndrome del atardecer, que hay que tratarlo. Y el otro es el síndrome de Ekman, esa se llama la parasitosis delirante. Esa es, la persona se provoca lesiones autoinfligidas porque piensa que hay parásitos saliéndole de la piel y lo que está realmente es un grano generado por una lesión que la misma persona se provocó. Y si algo de eso está presente, deberíamos pensar en añadir antipsicóticos o incluso añadir en algún momento de pronto alguna benzodiazepina, dosis baja que pueda funcionar también en la parte emotiva y pensamiento y percepción. La quetiapina, la risperidona tienen sus funciones como sedantes y muy incisivos. Tienen algunos pacientes donde yo no quiero que se sean tanto, alguna función el aripiprazol. Y bueno, el único que está aprobado por FDA para tratamiento de los trastornos neurocognitivos en demencia es el brexpiprazol. Y bueno, se los dejo por ahí y bueno, avancemos a la última diapositiva. Así que muchísimas gracias y abro el espacio de preguntas. Espero estarme conectando en un link que me provean y bueno, quedo atento. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes.